Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá vamos con la clase número 12 de lo que es Cristología. Estamos hablando sobre la vida de Jesús. Y esta parte que estamos hablando de la vida de Jesús, en cierta parte también se da en nosotros. Parte de ella se da en nosotros. Jesús tampoco era omnipresente. Le decía y le comentaba que en cuanto a la omnisciencia hay tics, hay pequeños destellos y balbuceos de la gloria que Él comparte con nosotros. Porque en el Antiguo Testamento hay un texto en el libro de Isaías donde Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué razón? Porque todos estaban caídos en Adán, estaban en pecado. Sin embargo, hubo profetas, hubo diferentes hombres a los cuales Dios por el Espíritu también les dio manifestaciones de cosas que estaban sucediendo y las que iban a suceder. Pequeños tics, pequeños desarrollos de Dios. Y también se los comunicó al pueblo. Contó y que el pueblo hasta cierto punto no entendía ni aceptaba porque no eran espirituales, ¿sí? Pero ahora tenemos un gran cambio, que nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Tenemos una naturaleza divina en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. El que inspiró a todos los que escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Entonces, nosotros estamos mejor que todos los del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús tampoco era omnipresente. Eso debemos nosotros de saberlo. Esto está bien claro en la Escritura. Jesús se valía de transporte para llegar a hacer su traslado a los poblados. Se valía de barcos para atravesar el mar, Mateo 9:1 y 14:13 y 15:39. Caminaba, Juan 4:1 y 6. Por allá en una ocasión pues se montó en un burro. Hay un solo registro. No creo que haya sido la única vez que Jesús se montó en burro. Lo que pasa es que se registró esa vez para que se cumpliese una profecía que estaba dada sobre esa entrada triunfal en Jerusalén. Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Se valía de un cuerpo que lo limitaba en el espacio y en el traslado. En conclusión, al tópico de la kenosis en Jesús, se descarta por completo que Jesús operó en su divinidad o deidad, en su ministerio de salvación. Jesús todo lo hizo como hombre, y en esto está su grandeza, que fue un hombre el que venció al diablo, no fue Dios. Y entonces esta es una gran vergüenza para el diablo. Usted no se imagina cuánto el diablo ha querido inventar, y ha inventado también, de que Jesús no vino en carne, sino que vino en su divinidad y que actuó en su divinidad. Es decir, todo lo que yo he hablado es parte de la esencia de Jesús y de la realidad de Jesús, que como realidad es una gran humillación para el diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo, siendo sobrenatural, no venció, no pudo vencer a un hombre natural. Al igual que Adán. Adán era perfecto antes de haber caído, sí. Jesús también. ¿Era humano Adán? Sí. Adán era mortal e inmortal. Lo que no era eternamente inmortal. Jesús también. ¿Podía caer Adán? Sí, por eso es que cayó. ¿Podía caer Jesús? Sí, pero no cayó, no se rindió. ¿El diablo le enredó la vida, le fregó la vida a un hombre llamado Adán? Sí, pero un hombre llamado Jesús nos arregló la vida. Amén. ¿Amén? Amén. Y le echó a perder la vida a Adán. Qué bueno, gracias a Jesús. Sin la asistencia de Dios. Porque de paso, Jesús desde el Getsemaní hasta el Calvario, nadie lo asistió. Es decir, después que Jesús es apresado y es llevado y es peloteado entre el Sanedrín que lo capturó, luego se lo pasan a Pilato. Pilato se recuerda que por ahí andaba Herodes, se lo mandan a Herodes. Pilato no halló en él pecado, delito alguno, se lo llevan a Herodes. Herodes se burla, hace todo lo que hace, lo regresa
se lo pasa a Pilato. Pilato entonces se da cuenta que el hombre no tiene ningún delito, ningún pecado, que el hombre es limpio, está puro. Entonces se lo entrega al Sanedrín, y el Sanedrín se hizo su ejecución. En toda esa trayectoria no hubo nadie que defendiera a Jesús. Hubo un solo hombre en esa trayectoria, desde el Getsemaní hasta el Calvario, que habló bien a favor de Jesús. ¿Quién fue ese hombre? Un solo hombre habló bien de Jesús. Para la Iglesia Católica, o el liderato de la Iglesia Católica, lo llaman el ladrón bueno. ¿Habrá ladrón bueno? ¿Habrá ladrones buenos? No. Okay. Entonces, es el ladrón que estaba a la derecha. Nosotros merecemos estar aquí. Nosotros estamos en el lugar que nos corresponde por causa de nuestros delitos. Pero él no tiene por qué él estar aquí. ¿Sí? Y luego le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es el único que reconoció. Ya después de muerto, sí, el capitán que estaba ahí lo reconoce como el Hijo de Dios, lo reconoce como justo. Para tener una mayor comprensión de su humanidad, en el tópico que sigue, desarrollaremos, trataremos y estudiaremos acerca de las concupiscencias que se dieron en Jesús y analizaremos su carácter. Vamos a realizar un estudio etimológico del término concupiscencia para poder entender por qué es relacionado a Jesús. Las concupiscencias en Jesús. El término concupiscencia, los que tenemos ya varios añitos en el Evangelio, se nos mostraron a nosotros solamente como algo malo. Es decir, el término concupiscencia era malo, era pecado, era lo sucio, era lo desagradable. Pero acá vemos las concupiscencias de Jesús. Eso parece así como feo, ¿verdad? Para algunos, ¿no? Vamos a ver qué es concupiscencia. El término concupiscencia, este término define las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo bueno o lo malo. La concupiscencia puede nacer de las cosas externas que perciben los sentidos físicos o de lo interno o natural, como acto biológico o fisiológico. Segunda a Timoteo 4:3, Santiago 1:14, segunda de Pedro 3:3 y primera de Juan 2:16 y Judas 16. Lean los textos por favor en su casa, analícenlos, repásenlos para que vean que la concupiscencia no es mala, siempre y cuando, ¿no? Vamos a ver, siempre y cuando ¿qué? Desde el punto de vista etimológico, el término concupiscencia es utilizado en los textos originales para hacer referencia a los buenos y a los malos deseos. Esto indica que podemos conceptualizar el término concupiscencia como todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. La Biblia hace registro de las buenas concupiscencias. Oiga bien los que me ven y me oyen. Supongamos que estamos en Europa y me sirve una taza de café como esta. Buen olor, buen sabor. Esto en Europa, señoras y señores, los que me ven y me oyen, es pecado, si usted no lo sabía. Es como en Venezuela que usted le sirvieran un vaso de vino o una cerveza o un vaso de whisky o de cualquier tipo de bebida alcohólica. Esto para nosotros en Venezuela es grave pecado. ¿Qué silencio? ¿Ese silencio por qué? Grave pecado. Pero esto en Europa es grave pecado. ¿Sabe usted? Usted va a Europa, lo invitan a predicar y usted está cerca de una panería y usted se empeña y llega a tomar café. Bueno, una vez que lo agarren tomando café en Europa, usted está en disciplina, usted no va a predicar, porque eso para ellos es pecado. Así como para nosotros en esta parte del mundo, tomar cualquier tipo de licor es considerado como pecado. Pero hablar en la nevera a un europeo o aquí mismo en América, en Argentina,
o en Chile, ábrale la nevera a un evangélico para que se la vea. Full de todo tipo de bebidas alcohólicas. Para ellos eso no es pecado. La Biblia prohíbe beber. Cuando me consigue el texto, por favor me lo dice para yo entenderlo, porque yo no lo he visto todavía. Me prohíbe embriagarse. Que no se quede chucado. Ajá, embriagarse. ¿Sí? Pero no solamente se embriaga uno con cerveza, con ron, con whisky, con vino. La gente se puede embriagar hasta con un vaso de ponche andino. Tengo un amigo, ¿sí? A Maracay, hace varios años, se me dañó el radiador de la camioneta. Eran las 10 de la mañana cuando terminamos de desarmar y viene un señor en un carrito ofreciendo ponche andino. Yo no estoy al tanto de saber exactamente qué es y qué tiene el ponche andino. Yo no soy andino, tengo cara de andino, ¿no? Pero no lo soy. Ok, son las 10, casi las 11 de la mañana y no hemos desayunado. Yo pido un vaso normal y el compañero que andaba conmigo, él es muy tragón y él se las da de avispado en ese aspecto. Bueno, el hombre no pidió uno, sino que pidió dos. Se los mandó. Lo dejamos en la camioneta, nosotros nos fuimos a reparar el radiador. Cuando yo llego, como a la media hora, ya monté el radiador, el hombre está dentro de la camioneta rascadito. Porque en su juventud nunca había tomado licor, que eso es lo otro. Y el ponche andino, él se fermenta y tiene un licor naturalito. No habíamos desayunado, eran las 11 de la mañana y el hombre se mandó los vasos por dragón. Y después echándome la culpa que yo que lo rasqué. Tengo más de dragón. Ajá, y es que parece a chicha. Entonces, ahí está el detalle. El problema está, ese hombre, para efectos de todo el conglomerado evangélico, pecó. Debía estar en disciplina. Él lo hizo por ignorancia. Ok. La Biblia prohíbe la glotonería, ¿verdad que sí? Es decir, los que viven para comer. Pero eso es tan normal. Usted ve a una persona con una cerveza o un vaso de vino y lo condena. Pero ve a un individuo que se mama una botella de refresco de este tamaño y se come un pepito de este color y así es grueso y alto hasta arriba de carne y todo lo demás que le echan, y eso se ve tan normal. Es decir, nosotros, ¿cómo se dice esto? Calificamos, eso tiene otro nombre, tabulamos los pecados. No hay pecado grande ni pecado pequeño, todos son iguales. Un amigo por ahí dice que en la iglesia se disciplinan solamente los pecados del ombligo para abajo, del ombligo para arriba nadie pone disciplina. Cosa seria, ¿verdad? Entonces las concupiscencias, escúcheme, son deseos grandes, desmedidos. Ahora, ¿quién va a juzgar si la concupiscencia es buena o es mala? Usted. Depende. Aquí vemos gente que estamos felizmente casados y de repente se nos dan unas concupiscencias de estar sexualmente con una dama. Pregunto, ¿un deseo inmenso en un hombre de estar con una dama es malo? Depende. Depende. ¿Es malo que piense y que tenga el deseo de estar con una dama? No, porque ese es lo natural de la naturaleza. Malo es que se le despierta una concupiscencia de estar con otro hombre. Ahí sí está feo el asunto. Se perdió el maizal, dice por aquí en Venezuela, ¿no? O a una dama que se le dé una concupiscencia, un deseo de estar con otra dama. Eso sí está mal. Pero si usted está casadito, como manda la ley, y en usted se despiertan esas concupiscencias y usted tiene dónde, dele fuerte. Pero si no tiene, bueno, dijo un amigo mío, agua fría con eso. O usted va a una panadería y hay un tolete de torta así, de esos que le tienen por encima las rodajas de piña, ¿no? Y usted tiene problemas con la glicemia, carga billete en el bolsillo, ¿cómo comprárselos? Pero usted tiene problemas con la glicemia. Pero la tripa azuquera le pide. ¿Qué usted va a hacer? Vete. ¿Tiene el deseo? ¿Es malo el deseo? No. ¿Está la torta ahí? Ajá. Usted tiene plata, ¿cómo comprarla? Pero usted sabe que eso le afecta para su salud. Amén. Ahí esa concupiscencia es mala. Pero usted carga plata,
tiene la torta, no tiene problema con la glicemia, dele fuerte, no hay problema. ¿Sí? Entonces, el deseo depende. ¿Sí? Entonces, concupiscencia tiene que ver con todo deseo grande, desmedido. ¿Tuvo Jesús esos deseos? Vamos a ver. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, que es deseo, concupiscencia de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Escuchen. Ayer me dijeron para ir un viaje hoy a Caracas. Y yo, por salir a acompañar al hijo, pues, y para que el hombre se vaya fogueando y vaya entendiendo que Barquisimeto y Rafael Linares no es lo único que existe en el mundo, yo tenía todo planificado para irme para Caracas. Pero a mediodía me acordé que tenía esta escuela aquí. Y yo dije, no. Esta es una clase que yo doy una sola vez al mes. Lo que va a suceder en Caracas va a suceder conmigo y sin mí. Pero la escuela no se puede dar sin mí. Y Dios sabe el gran deseo que hay en mi corazón de enseñar. Entonces, ¿tengo concupiscencia de enseñar? Sí, bastante. Por eso no le paro la lluvia ni le paro nada. Entonces, Segunda Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo. El término deseo aquí es concupiscencia. Ver vuestro rostro. Lucas 2:21. Aparece el término concupiscencia. Jesús se la atribuye en lo personal y les dijo: cuánto he deseado concupiscencia. El término deseado aquí es concupiscencia. Comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Lo que Jesús quiso decir fue: cuánta concupiscencia tengo de comer estas Pascuas con vosotros antes que padezca. Si observas bien el escrito que registra el deseo de Jesús, está entre dos signos de admiración, lo que denota la intensa y desenfrenada concupiscencia que Jesús tenía en el momento. Y recuérdese que era la última Pascua de la cual iba a participar Jesús. Y denote otra cosa: era la última Pascua del sacerdocio de Aarón. Se siguieron haciendo, pero no tenían la misma connotación para lo espiritual. Esa era la última, verdaderamente la última. Porque después de esa Pascua, entonces se estableció la cena para los santos. Dos cosas: era la última Pascua y era la primera institución de la cena para los santos. Eso llevaba a Jesús a tener ese gran deseo. Jesús sabía que ahí tenía que ser entregado en manos de los gentiles, padecer todo lo que padeció, perdía su unigenitura para ganar su primogenitura. Perdía a Dios, el único hijo que tenía sobre la tierra, para ganar los miles y millones que ahora tiene. Amén. Entre ellos estamos nosotros. Amén. Entonces, wow, ¿te imaginas entonces las concupiscencias que tenía Jesús? Y Dios también. Ajá, también las tenía. Ahora, si observas bien, indiscutiblemente en Jesús nacieron concupiscencia, no producto de los malos deseos, sino como consecuencia de lo natural, en lo biológico y fisiológico. Tuvo hambre, eso es concupiscencia. Mateo 4:2 y 21:18. Tuvo sed, Juan 4:6 y 14 y 19:28. Sin lugar a dudas, hacía todas sus necesidades fisiológicas: evacuar, orinar, entre otras. Sin lugar a dudas, tuvo deseos sexuales en lo natural. Pastor, eso no lo tuvo Jesús. Claro que sí lo tuvo. Que no tuvo esposa es otra cosa. Que no tuvo mujer es otra cosa. Que un grupo de individuos por ahí le adjudican a María Magdalena un romance,
Eso es una locura, una aberración de ese individuo. En relación al deseo sexual, está demostrado en Mateo, citemos y analicemos el pasaje. Pues hay eunucos, oiga esta palabra, que nacieron así del vientre de su madre, es decir, hombres y mujeres que tienen todos los órganos reproductivos, pero no tienen deseo sexual por nadie, no son homosexuales, no hay deseo sexual por nadie. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esos son aquel tipo de hombres los cuales para cuidar doncellas, niñas, jóvenes, son castrados. Le cortan los testículos y el pene también. Un pedacitico ahí para orinar nada más, le dejan. Eso sucedía en el tiempo antiguo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Es decir, no es necesario de castrar, capar, quitar nada, sino que ellos aquí determinan no tener pareja, hombres y mujeres. Y por causa del reino de los cielos, ellos se hacen eunucos a sí mismos. El que sea capaz de recibir y hacer esto, que lo reciba o haga. Jesús en el relato nos presenta tres tipos de eunuco. El que nace siendo eunuco, este es el que no tiene en lo natural deseo sexual de cualquier tipo. Congénitamente nacieron así, es algo connatural en ellos. El que los hombres hacen eunuco, se trata del tipo de hombres que eran castrados para tenerlos al servicio en los palacios, donde cuidaban a las doncellas. De esta manera se evitaba una violación. El que se hace eunuco por causa del reino, todo lo contrario al primero y al segundo. Este es el tipo de hombre que reprime, y mujer también, sus deseos sexuales con un objetivo. En este caso, según el testimonio de Jesús, es por causa del reino. Cuando Jesús hace referencia a los eunucos, podemos entender que tácitamente Jesús se identifica con los del tercer tipo. De no ser así, la tentación sexual no hubiera sido una oferta para Jesús, ni un tropiezo en él. Avance de su ministerio. En la carta a los hebreos se hace mención a la tentación de Jesús en semejanza a la de nosotros, como sus seguidores, dado por cierto que si nosotros somos tentados en el área sexual, de igual forma Él padeció siendo tentado como nosotros. Citemos y analicemos los pasajes. Pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso está en Hebreos 2:18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4:15. Entonces, si Jesús fue tentado en todo, pregunto yo, ¿el deseo sexual no es una tentación? Amén. No es una tentación para los que son eunucos o para los que hicieron eunucos. Pero los que no somos eunucos, pues para nosotros es una tentación. Sin embargo, tenemos el tipo de hombre que no nos apetece ni nos llama la atención para nada los otros hombres, pero nos mueven el piso el sexo opuesto. Tenemos el problema también de hombres que sí les mueve el piso los otros hombres, y las mujeres que les mueve el piso y les hace ruido las otras mujeres. Hay otros que se mezclan en los dos, los bisexuales creo que se les llama también. Entonces, el problema no está en el deseo. El deseo se le llama, como dijimos, concupiscencia. Entonces todos, absolutamente todos tenemos concupiscencia. Ahora, de estar en concupiscencia a caer en pecado es otra cosa. Es como el término airaos, pero no pequéis. Entonces,
Todos nosotros tenemos concupiscencia. Alguien dijo por ahí que cada gato tiene su cunaguaro. ¿Sabe usted qué es un cunaguaro? El tigre ese pintadito venezolano que crece como de este tamaño. Ajá, es como 3 veces un gato. Bueno, según los que conocen de monte y de cacería, yo no es que no conozca de monte, pero de esta área no, he oído las historias, que cuando un cunaguaro se topa con un gato de estos en el monte, con un gato casero, el gato no le corre, se desmaya, las coyunturas como que se desgonzan y se caen al suelo, como diciéndole, cómeme como cunaguaro. Entonces usted y yo sabemos dónde espantan, ¿sí? En contra nuestro, para que pasemos rezando. O sea que tenemos cunaguaro. Usted sabe quién es su cunaguaro. Usted sabe de qué debe de huir. ¿A dónde? Usted no se las debe dar de valiente. Amén. ¿Y qué es lo que usted debe de aprender de Jaimito y yo? Jaimito una vez enamorando a la maestra le dice, ¿qué, Jaimito? ¿Te parece loco? A mí no me gustan los niños. Y le dice la maestra, le dice Jaimito a la maestra, a mí tampoco, maestra, los evitamos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a, y yo voy a evitar? Caer en las concupiscencias malas. No es en el cuento de Jaimito. Sí. Ajá, ya cayeron, me las quedaron frías. Entonces, así como el guaricho le dice a la maestra, las evitamos, usted y yo tenemos que evitar las concupiscencias malas. ¿Y en las buenas qué hay que hacer? Te da el play. Ok. Entonces, entendemos, escúcheme, que así como usted y yo somos personas con debilidades, Jesús también lo fue. Me llamó la atención un día que el maestro enseñaba una verdad y él dice, si uno de nosotros cae en algún tipo de pecado, cualquiera de ellos, vamos a hablar de un pecado sexual, caímos en un pecado sexual, y nosotros nos vamos a pedirle perdón a Dios porque reconocimos que lo que hicimos es malo, pero queremos justificarnos, ¿no? Entonces nosotros en nuestra oración le decimos, Señor, mira, pero tú sabes, Dios, que es que esa muchacha estaba tan buena, o viceversa. Tú sabes, Señor, que ese hombre estaba tan bueno que yo no iba a pelear ese chance. Dios le va a decir a usted, yo de eso no sé nada. Y el Espíritu Santo también le va a decir, yo de eso no sé nada. Pero tenemos a uno que está aquí que sabe de eso. Se llama Jesús. Él conoce de todo ese tipo de tentaciones y Él te va a entender. Pero ni el Padre te va a entender, ni el Espíritu Santo tampoco. Pero Jesús sí te va a entender. Y no solamente te va a entender, te va a decir, yo padecí igualito, pero no caí igualito a ti. El que caíste fuiste tú. Pero yo no caí, yo fui tentado en todo, se me presentaron todas las ofertas, habidas y por haber. Y de repente es capaz de que nos diga, hay más buenas que las que tuviste, ¿viste? ¿Sí? Entonces, pero me mantuve. ¿Por qué se mantuvo Jesús? Por causa suya y mía, por el reino, por amor a usted y por amor a mí. Entonces, por amor a Dios, nosotros también debemos de permanecer. Amén. Amén. Y si caímos, pues reconozcamos que caímos, confesemos nuestro pecado y apartémonos, porque está escrito, para el que cae, reconoce y se aparta, que alcanza misericordia. Pero para el que cae y no reconoce y se justifica, entonces lo antónimo a la misericordia es Misericordia. ok. Entonces, a continuación vamos a hacer crítica de algunos términos que están en los pasajes para poder tener mayor comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor en relación a la humanidad de Jesús y su punto y su pronto auxilio en la tentación. Tentación. El término tentación que aparece en el griego es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás con el tentador. Mateo 4:3, Tesalonicenses 3:15, Tesalonicenses 3:15. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte,
matarte, en cuanto al propósito sí, destruirte, en cuanto al propósito destruir también la familia, destruir la salud, devorarte, aniquilarte. Todo este tipo de tentación o de tentaciones las padeció Jesús. Padecer, el término en griego es preponten, que se le ha padecido. Este término no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento, interno que se da en el alma cuando es conmovida por las ofertas que están implícitas en la tentación. La tentación para Jesús fue una experiencia extremadamente penosa al rechazar todas las ofertas que Satanás le hizo y que no dejaron de ser apetitosas para su alma. Si todo lo que el diablo le presentó a Jesús como tentación no le llamó la atención y dejó de ser una oferta para Jesús, entonces nunca fue tentado. La tentación está en la seducción que Satanás ejerce sobre ti con la presentación de ofertas que no dejan de ser apetitosas para el alma. El conflicto y el padecimiento está en librar una batalla en el interior para no ceder a ellas, por mucho que te atraigan. Debemos recordar que la tentación nace desde lo externo afuera, y lo interno adentro, y desde lo interno a lo externo, es decir, de allá para acá y de aquí para allá. Lo externo es todo aquello que Satanás te ofrece y te trae y te atrae, y que a través de los sentidos logra cautivar tu alma, activando concupiscencias en ella. En su mayoría, este fue el caso de Jesús. Un gran porcentaje de las tentaciones vinieron de lo externo para tratar de cautivar el alma de Jesús, mas él no cedió a ninguna de ellas. Segunda a Corintios 5:21, primera de Pedro 2:22 y primera de Juan 3:5. Lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestras propias concupiscencias. Santiago 1:13 y 14. Es decir, son todas las oportunidades que Satanás te presenta para que ejecutes en las concupiscencias que anticipadamente están en el alma, bien sea que se dieron en lo natural o que fueron alimentadas por el videíto que estabas viendo, por la revista que viste, por el chiste que oíste, por la oferta que te hicieron, por los sentidos físicos. En la tentación que se dio en Jesús en el desierto, si su inicio fue de lo interno a lo externo, es decir, la primera etapa de la tentación vino como producto de la concupiscencia que se dieron en Jesús por la abstinencia de alimento. Tuvo hambre porque tenía 40 días y 40 noches sin comer. Semejanza, traducido del griego homoistes, que significa de la misma manera, conforme a otro exactamente igual. Esto indica que de la misma manera que nosotros somos tentados, fue tentado Jesús. En este caso, no solo hace mención a la tentación externa como tal, sino a los padecimientos internos de lucha que tuvo que librar Jesús en su alma ante ciertas ofertas que vinieron
a causa de la tentación y no dejaron de llevar o de llamar su atención. Todo lo que nosotros como humanos desde el punto de vista biológico hayamos padecido por causa de la tentación, Jesús lo pasó, con la diferencia que Él las libró todas, aun cuando no estaba exento de haber pecado. Socorrer del griego, epilambano, que indica echar mano de, venir en auxilio. El socorro de parte de Jesús en la tentación tiene que ver con la comprensión que viene de Él por sí mismo en la lucha interna que se produce en el alma a causa de las ofertas que se dan en la tentación, por causa de haber pasado por los mismos, por lo mismo, perdón. No nos puede dar asesoría por el Espíritu a fin de que seamos libres del momento de la tentación y podamos salir ilesos de ella. Según estos textos, Hebreos 2:18, el socorro viene con el fin de evitar que caigamos en la tentación. Pues, en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Ahora, ¿a quién acudió Jesús cuando estuvo en la tentación? En Mateo 4. ¿A quién acudió? ¿A papá, a la abuela, al tío, a la comadre? ¿Con quién fue y habló? Tengo un amigo que una vez le pasó un show. Él es de Venezuela y estaba de viaje. Estaba en un sitio, una habitación solo. Él dice que él está dormido. Y dormido, él vio que un ser se paró en medio de la sala. Era un individuo así como un negro lustroso, con el pelo así amarrado aquí, con una cola aquí levantada así como caballo, y que se quedó mirándolo así. Y el hombre, en vez de clamar a Dios, en vez de buscar el auxilio de Dios, pegó un brinco de la cama a prender el bombillo y llamando a la mamá. Mamá, 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 mamá. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Buscando ayuda en lo terrenal, cuando la ayuda para resolver estos problemas está en lo espiritual. ¿A dónde acudió Jesús? Escrito está. A lo que está escrito. A la palabra que es vida. A la palabra que el que la mandó a escribir la respalda. Y que esa palabra, cuando la soltamos en fe, el Dios que es fe, la toma en fe y en fe acciona a nuestra defensa. Amén. Amén. Entonces no es a papá, no es a tío, no es a tía, no es al pastor, no es al maestro, no es a la comadre, es al Dios que nos llamó a estos caminos. Porque el evangelio no lo inventamos nosotros. No lo inventó su pastor, no lo inventé yo. Ni a Corpolet. Ajá, ni a Corpolet tampoco. Y lo que se va es el fluido eléctrico, la luz no se va, porque la luz es Cristo. ¿Qué pasó? Amén. Ajá, ahora, si analizamos el socorro que se menciona en Hebreos 4:16, es todo lo contrario. Este se da después de haber cedido a la tentación. Lo bueno del caso es que sea antes o después de la tentación, tenemos un sumo sacerdote que experimentó nuestra situación y es poderoso en cuanto a capacidad y moral para socorrernos en el momento de la tentación, cualquiera sea el caso. Es decir, antes de la tentación y también si por alguna circunstancia caímos, también Él tiene moral para auxiliarnos antes y después de la tentación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues, oído, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, digan algo, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro puede ser antes de caer o después de caer también. Pero si es antes de caer es mucho mejor. Amén. Porque después de caer, ok, él no tiene problema con los pecados, los perdona, no hay problema con eso. Pero las consecuencias del pecado, ¿quién es libre de eso? Nadie. Entonces, Él está dispuesto a socorrernos, a librarnos de caer, pero también nos libra si caemos. Ahora, el término compadecer del griego es sympateo, que indica sufrir con otro. Es el acto de ser afectado simultáneamente. En el caso de Cristo, el término compadecer tiene que ver con la solidaridad que se tiene con otro por causa de haber pasado en similitud por la misma situación. Compadecer es apiadarse, condolerse, conmoverse. A causa de la compasión viene el socorro y el auxilio. Después de haber hecho un análisis etimológico de los términos tentación, padecer, semejanza, socorro, compadecer, nos podemos dar cuenta que según los valores y las características de cada término, Jesús pasó por serias tentaciones que tocaron lo más profundo de su alma, tentaciones que tuvo que librar en intensas agonías. Su alma fue confrontada con las más grandes ofertas que no dejaron de ser llamativas para la humanidad de Jesús. Pero a causa de la obediencia, su alma fue confrontada por la voluntad de Dios, sufriendo un quebrantamiento en su propia voluntad. Por esta causa no se dio a las ofertas de Satanás y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8 y Hebreos 5, 7 y 8. Amén. Amén. Los padecimientos de Jesús. Sí, eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Bendiciones.